Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar que estén. Bienvenidos a este humilde canal Ismo Libre. Como les había dicho en las noticias pasadas, iba a hacer un análisis sobre la entrevista que le hizo la Estrella de Panamá al candidato a vicepresidente por la libre postulación, Richard Morales. Bien, solamente voy a detallar los puntos importantes de la entrevista y pues darles mi opinión. Bueno, pero desde la candidatura del señor Molino y Martinelli hablan de que el problema es que le tienen miedo a debatir con ellos, que Molino quería debatir, pero hay algunos candidatos que no quieren, que aparte de eso es las razones por las cuales se ha armado todo esto. ¿Cómo responde la candidatura suya al Lo respecto? primero es que esto no se trata sobre miedo, quién es más valiente que quién. Nosotros nos hemos enfrentado a Martinelli, a Molino y a los gobiernos corruptos de este país en la calle y en los debates antes. No hay mayor diferencia. Los hemos enfrentado cuando ellos tenían a su disposición un ejército de la fuerza pública reprimiéndonos. Y los hemos enfrentado también en distintos espacios como la mesa de diálogo de Penonomé. El otro elemento es que Bueno, lo de la mesa de Penonomé ha sido un total fracaso. No se llegó a ningún acuerdo factible, no sirvió de nada. La gente solo posó ahí para tener 10 minutos de fama. Y bueno, al año siguiente se reactivaron las protestas en caso de la minería. Ulino, al igual que los demás candidatos, son los candidatos de turno del poder económico. Ellos no tienen proyecto, ellos no tienen propuesta, ellos solo defienden intereses. Aquí sí hay un proyecto de país, aquí sí hay ideas y propuestas sustentadas en la realidad de los panameños. Y esa realidad es la verdad de lo que están viviendo los panameños y la verdad de lo que tiene que cambiar en Panamá. Y el que tiene la verdad de su lado no tiene nada. Bueno, hay que decir que la situación no es la misma que en la capital ni tampoco en el interior del país. Como realidad país, a ver, ahí sí tendría que especificarlo un poco más, pero bueno. Que temer. Nosotros nos enfrentaremos a los corruptos, a los que han sido cómplices de la venta de la patria en cualquier espacio, en cualquier lugar. Pero muy importante, sin torcer las reglas, sin suciedades, sin trampas, porque ellos están acostumbrados a hacer trampa, a ignorar las leyes a su conveniencia. Es decir, ellos están acostumbrados a actuar como delincuentes porque efectivamente eso es lo que ellos han sido. Pero nosotros enfrentaremos sus mentiras, expondremos todos sus negociados, expondremos lo que son, los cómplices del modo. Bueno, lo mismo de siempre, todos dicen lo mismo. Cuando empiezan a hablar así y dicen estas palabras que ha dicho el profesor Richard Morales, pero bueno. Así que vamos a adelantar un poquito porque esta fracción es como, pues bueno, te lo dice cualquiera. Así que nos vamos a adelantar a este punto de aquí. Hay una realidad también política en nuestro país, por lo menos en los años recientes, la izquierda no le ha ido bien electoralmente. ¿Cómo van a enfrentar esto y que este panorama va a ser distinto? ¿Por qué sería distinto en esta elección que en las contiendas anteriores? Es ir al debate de ideas. Hay que ir a ese debate de ideas en el terreno, en cada casa, cada calle, cada barrio, cada espacio digital, lugar de trabajo, universidad. Hay que ir a ese debate de ideas. Es decir, persuadir y convencer con la verdad, con la realidad de lo que ha venido pasando. Y hay niveles superiores de organización para llevar ese debate, para poder exponer el proyecto que puede transformar este país. Y eso ha generado ese acumulado de aprendizajes que permite que en esta ocasión, vayamos a la vez que aprendido de las experiencias anteriores, nos hayamos levantado más fuerte aún. Ahí entra lo que había mencionado, que es esta mayor conciencia que tiene nuestro pueblo, estos niveles de organización. Hay quienes Bueno, la izquierda en Panamá no aprendió nada. No aprendió nada. Y además, como dijo el entrevistador, es cierto, a ver, culturalmente, Panamá no es un país que tenga un pensamiento de izquierda así tan fuerte. Aquí son las elecciones generales del 84. Aquí hubo la mayor diversidad de partidos y de ideología. Aquí estaba el oficialismo, el PALA, laborista agrario, que era como de tendencia
socialdemócrata. Y aquí están los únicos partidos de extrema izquierda. El Partido del Pueblo de Panamá, que era el Partido Comunista, el Revolucionario de los Trabajadores y el de los Socialistas Trabajadores. Y les fue, bueno, no alcanzaron el 1%, se desaparecieron como partidos. Antes de las elecciones estaban unidos al PRD, pero se distanciaron del PRD porque según ellos se alejaron de las ideas torrijistas. ¿Qué son esas ideas torrijistas? Bueno, eso lo hablaremos en futuros videos. ¿Qué es el torrijismo? Para el 89 volvieron, qué casualidad, revivieron los partidos, regresó el PPP, se alinearon con Carlos Duque, que era pues de la coalición Colina, que estaba a favor de Noriega, curiosamente, qué raro, y perdieron. El PP le fue mal, el Laboritario le fue más o menos bien, el Democrático del Trabajador no, a ver, no llegó ni a 1000 votos, ni rascó el 1%. Ya para el 94, ya casi no hubo partidos de izquierda. Ustedes dirán el PRD, que es de tendencia socialdemócrata y tal cosa, pero el PRD del 94 hizo la transición de centroizquierda a centroderecha. Eso ya veremos ya en futuros videos, pero bueno, el PALA yo creo que ya no sobrevivió. Lauristas, mira, un escaño nada más. En coalición yo creo que ya después el PALA dejó de existir creo que para el 94. Ya para el 99 ya no hubo ya ni partido de izquierda. 2004, 2009 tampoco. El 2014 regresa con Genaro López, el FAD. No llegó ni al 1%. No ha llegado, jamás llegan al 1%. Jamás llegan al 1%. Ese partido se disolvió, solo ganaron un representante de corregimiento porque el FAD tuvo candidatos a alcaldía, representantes, diputados y solo lograron un corregimiento por el partido ya estaba oficialmente disuelto después de las elecciones. Luego regresan con más fuerza, pero cometen los mismos errores. 13.000 votos, no llegan al 1%. Y miren, en las primarias, Saúl Méndez, un sindicalista que en ese entonces se acababa de graduarse como abogado, literalmente. Y estaba Richard Morales ahí compitiendo, Galia Pérez, yo creo que era la profesora pedagoga. O sea, habían, digamos, gente titulada, académica, y no llegaron ni siquiera a 1000 votos. Y en ese entonces la membresía del FAT era de 90.000 y solo votó el 8% de participación. En la elección le fue bien, pero por favor, esto fue ya eh, crónica de una muerte anunciada ya esto, ¿no? Porque la izquierda siempre se vende como de esta gente intelectual, académica, que si bien hay gente que sí lo son, pero la verdad es que, bueno, eligen a este señor y en los debates decían lo mismo. El problema de la izquierda, que por qué fracasa en Panamá, es porque ellos no se moderan. Ellos hablan con discursos del siglo XX. Bueno, los más viejos, porque Richard Morales sí es joven y más o menos está moderado. Pero en esencia, porque la postulación de Maribel Gordón y Richard Morales es la del FAT. FAT no pudo concursar en esas elecciones porque no logró las firmas para registrarse como partido político oficialmente en el Tribunal Electoral. Y ellos se fueron por esta vía de la libre postulación y les fue muy bien. Subestiman al pueblo, porque decir la izquierda no le ha ido bien electoralmente, lo que implica es decir el pueblo no ha logrado organizar políticamente un proyecto que logre vencer a los candidatos del poder económico. Pero ¿por qué no? Es verdad, cierto, no tienen poder económico, pero tampoco el pueblo se identifica con ellos. De hecho, la clase media odia a los Suntrax, porque sabe que el FAT son los Suntrax. Por eso nadie los vota. Hemos levantado una y otra vez, nos hemos levantado una y otra vez porque es necesario transformar este país, porque está en juego la vida y el futuro de las grandes mayorías de los panameños. Así que nos levantamos ahora para luchar más fuerte que antes.
Bueno, sí, la diferencia que está Maribel Gordón. Bueno, Maribel Gordón siempre es una economista que nunca pisó una empresa privada, nunca trabajó en una empresa privada, siempre estuvo con los Suntrax. Y Richard Morales, que es politólogo, que es, digamos, la única diferencia, bueno, que es porque él es el candidato más joven de todo, porque la mayoría de los que están ahí del Suntrax ya son gente mayor. Porque no nos podemos rendir, porque hay que perseverar, porque hay que avanzar. Está en juego el futuro de Panamá y nos hemos organizado a nivel nacional y a la vez hemos diseñado un proyecto en conjunto con el pueblo, el Plan para la Vida Digna, que responde a su realidad, que responde a las aspiraciones, a las necesidades materiales, espirituales de un pueblo que está exigiendo vida digna. Bueno, precisamente la siguiente pregunta tiene que ver con el plan que ustedes han presentado, el plan para la vida digna. Hablemos efectivamente del programa. Entre sus propuestas, bueno, también tú lo has planteado antes, que Panamá propone, ustedes plantean un cambio radical. Quisiera que nos explicaras un poco qué sería eso, un cambio radical, y lo pongo en contexto también en lo que ocurre en redes sociales. Bueno, muchos internautas, bueno, hay que ver qué tanto son personas y otros son call centers, porque eso no se sabe, pero bueno, cuestiona mucho algunas de las propuestas y algo de lo que plantean ustedes, incluso hablan de que si llegasen al poder podrían convertir a Panamá en lo que está pasando en Venezuela o Corea del Norte. Eso tiene asidero y luego, ¿qué es eso de un cambio radical para este país? Bueno, a las propuestas de campaña de la fórmula Gordón Morales se podía encontrarse en la página del Tribunal Electoral de Candidato Libre Postulación, en las firmas, ahí tú podías ver sus propuestas de campaña. Antes yo me las bajé hace 2 años, pero bueno, mi computadora me la robaron, tenía todo ahí y cuando traté de buscarla otra vez, la página, bueno, parece que del Tribunal Electoral está así, no funciona. Pero en resumidas cuentas, 90% de lo que decía esas propuestas de campaña de la economista Maribel Gordón es convertir a Panamá en Argentina, básicamente. En un 10% el resto, el 10% de esas propuestas me parecía pues excelente, me parecía muy bien, la verdad, pero el resto era mucho gasto público. Pero bueno, a ver qué dirá Morales. Lo primero es que nosotros no creemos en importar modelos, que eso es lo que se ha hecho históricamente en Panamá. El neoliberalismo es un modelo impuesto en los organismos financieros internacionales y ahí han sido cómplices de todos los partidos políticos. Eso se ha venido dando desde el 79 en adelante. No queremos importar modelos ni de Venezuela. A ver, lo del neoliberalismo, yo voy a enviarles un link de acá que les va a aparecer arriba sobre la historia del neoliberalismo. El neoliberalismo existe, pero no es como lo cuenta la izquierda, y mucho menos Richard Morales. Es más, bueno, lo que siempre menciona es que es como un mito, porque lo que se practica desde ese entonces es como una especie de corporativismo estatal, empresas privadas que se benefician a favor del Estado y aplazan a empresas que crecen con competencia, que rinden más, pero son aplastadas por empresas relacionadas al Estado. Ni de Argentina, ni de ningún lado. Uno puede aprender de las experiencias que han funcionado, de el Estado social de derecho, Estado de bienestar, la Ujú. política social europea, nórdica, las políticas de industrialización chinas o de países del sudeste asiático. Bueno, lo de China lo va a mencionar más adelante, pero lo que mencionan los países escandinavos, los que no lo saben, la socialdemocracia en Europa es un fracaso. Es un fracaso, fracasaron más en los países escandinavos. Por ejemplo, esto es lo que están diciendo acá, en Dinamarca. El partido gobernante socialdemócrata está siendo muy fuerte porque lo que pasó en los países escandinavos es que se abrieron a la agenda globalista, permitieron una masiva entrada de inmigrantes sin orden, sin control y se van a Suecia y ya no parece Suecia, parece más un país de Medio Oriente. No se o sea, hay un choque cultural muy fuerte y las instituciones y la seguridad pública, o sea,
la policía, entre otros, no está haciendo bien su trabajo, protegen más a los criminales que a los propios ciudadanos o a la gente de bien que cumple con las reglas. Bueno, en Dinamarca no quisieron irse allá y están haciendo una política muy agresiva con la migración. Y para más pruebas, miren, este es el Parlamento sueco. Miren, la izquierda no gobierna, gobiernan la derecha o los nacionalistas, porque los suecos se cansaron de esto y empezaron a votar por la derecha. Y la izquierda está en capa caída en Europa, está en capa caída. En Noruega, si bien el gobierno es la izquierda, pero miren, son minoría, o sea, tienen que negociar con la oposición. Eso ha sido un fracaso en países escandinavos. Si bien, voy a también subir otro, le voy a darles otro link sobre el estado de bienestar, porque hay académicos, expertos que explican que este estado de bienestar, si bien tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Y además el profesor Richard Morales sigue diciendo que, porque si bien su pensamiento es de izquierda, igual que su partido, igual que el Sundrax, pero fíjense que el propio primer ministro de Dinamarca lo explica. I know that some people in the US associate the Nordic model with some sort of socialism. Therefore, I would like to make one thing clear. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. The Nordic model is an expanded welfare state which provides a high level of security for its citizens. But it is also a successful market economy with much freedom to pursue your dreams and live your life as you wish. Bueno, en el video que les voy a mandar, ahí se explica mucho mejor, porque el estado de bienestar es que del modelo nórdico te vende eso, pero eso no es gratis. Obviamente eso se lo quitan de impuestos a la empresa privada. No, eso en el video lo explica mucho mejor, pero bueno. O de las políticas de construcción de coaliciones democráticas, por ejemplo, de Uruguay y el Frente Amplio uruguayo con Mujica, con Tabaré Vázquez. Pero lo que nosotros estamos aspirando, y cuando hablamos de un cambio radical, es ir a la raíz de los problemas de este país, ir a la causa, no quedarnos en la superficie. Y eso implica un modelo que Bueno, el modelo uruguayo, o sea, mírense, en el continente americano, como casi todos de los países que fueron socialistas, solo uno, entre comillas, dicen que es exitoso, que es el Uruguay. El Uruguay tampoco fue exitoso, a diferencia de los demás países. Uruguay se acercó como al modelo europeo de socialdemocracia, pero tampoco fue un éxito. A ver, en el gobierno de Pepe Mujica prometió mayor inversión en educación y fracasó. Y aunque dicen que Uruguay es un país donde digamos que la marihuana es una droga gratis, la verdad no es tampoco cierto eso. Eso está hiperregulado eso. Y si tú no tienes los requisitos necesarios de tener la cantidad de marihuana exacta, te puedes ir a la cárcel. Además, un rastro de lo que fue la presidencia de Tabaré Vázquez, que el expresidente de Uruguay que falleció hace años, eh, el entonces ex, ex senador y actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló esto sobre la situación de la política cuando gobernaba el Frente Amplio. Porque a veces nosotros distinguimos al ministro, distinguimos a tal o cual dirigente, todo el Frente Amplio fracasó. Hoy algunos tratan de diferenciarse, pero ha fracasado sistemáticamente la política en seguridad pública. Y es responsabilidad de todo el Frente Amplio, porque todos los que están acá y los que están en algún cargo, de alguna manera hace 13 años y algo que están. Y han apoyado una y otra vez las políticas erráticas del gobierno. Es increíble la capacidad, es admirable la capacidad del Frente Amplio para buscar responsables, ¿no? Ahora el cartón ligador, el último que encontraron, es al código. Entonces vayamos todos contra el código. Es una excusa, señor presidente. Es una excusa. Otra excusa más. La primera ha sido yo no fui. Irresponsabilizarse, pecado mortal para un gobernante. Hay que ejercer la autoridad, y ejercer la autoridad es primero, antes que nada, hacerse responsable de la situación que se vive en nuestro país.
Es una política equivocada desde el principio. Recordarán en el 2005 la primera ley del Frente Amplio con respecto a la seguridad pública. ¿Se acuerdan cuál fue? Liberar presos. La liberación objetiva de reclusos. Porque ya existía la libertad anticipada, la visita de cárceles. Acá no importaba la conducta del recluso. Esto ya lo discutimos acá. Tal delito, tanto tiempo, afuera. No importaba si había voluntad de reinsertarse, no importaba la conducta, afuera. Resulta que 12 años después, el propio gobierno está diciendo en estos tiempos que la liberación de presos está generando una enorme conmoción y por eso aumentan los delitos. Pero no se puede faltarle el respeto a la opinión pública. Quienes promocionaron una liberación injusta de reclusos, 13 años después lo responsabilizan. Ha habido una improvisación constante en la seguridad pública. Ha habido un desmantelamiento de un despliegue estratégico y táctico de las fuerzas del orden propio de otro mundo. Han despersonalizado la relación entre el guardia civil, el policía, con la ciudadanía. Traen modelos no sé de dónde, porque seguramente tampoco han sido exitosos a nuestro país. Ensayo y error con la vida de la gente, señor presidente. Ensayo y error de gobernantes rodeados de custodias que ensayaron y se equivocaron con la vida de los individuos que nadie los defiende y son por lo general los más vulnerables. Escucho ahora hablar del sistema carcelario. Yo no he escuchado a ningún representante del Frente Amplio criticar duramente estos últimos años del sistema carcelario. Desde el horror sucedido en un penal de Rocha hasta la fecha, ya no solo las cárceles son un lugar donde se genera la universidad del crimen y se sigue delinquiendo, sino que son lugares donde todos los días se violentan los derechos humanos de los reclusos, todos los días. Y han dejado en solitario al comisionado parlamentario en sus reclamos una y otra vez. Desde la alimentación, a la forma de reclusión, a los asesinatos, a las amenazas. Hay que recibir madres de reclusos que vienen a decirnos que sus hijos son amenazados un día sí y otro también, y que si no le depositan dinero, y que si no le hacen un mandado fuera de la cárcel, se los van a lastimar o inclusive a matar. Qué fácil que venir a hablar hoy de lo que está mal hecho, cuando hace 13 años que son anunciados, que tienen todo el poder, que tienen todos los recursos, y no solo la seguridad está en decadencia, sino también la propia reclusión. Que sea por sensibilidad humana o sea por egoísmo, todos sabemos que un recluso que entra penado va a salir y que si no tiene la posibilidad de reinsertarse, de obtener determinadas costumbres, seguramente su vida nuevamente en sociedad va a seguir siendo algo que la hiera, algo que la lastime, porque habrá pasado de nuevo por la escuela del crimen. Bueno, este ha sido el modelo uruguayo que según Richard Morales dice que es exitoso, pero la verdad no es tan exitoso. No sé por qué la izquierda tiene el afán con los presos, con los delincuentes, porque la realidad es esta. El que no cumple la ley, a prisión. Y el que quiere reformarse, el que quiere en verdad cambiar su estilo de vida, muy bien, pero no. Ya los países que gobernaron la izquierda no le da más privilegios y hay que decirlo, el sistema penitenciario en todo el continente es un fracaso, es un fracaso. Entras y sales peor y nadie habla del sistema penitenciario, ninguno de los candidatos, ni siquiera ha sido pregunta en los debates ni el de 5 años ni anteriormente.
que ha conducido a la concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas actividades económicas y en pocas regiones del país, donde ha habido crecimiento, pero para unos pocos, y nosotros estamos planteando desarrollo, bienestar colectivo, que se cumplan los derechos humanos. ¿Y cómo logramos vencer, superar esa concentración de riqueza que ha hecho de Panamá una economía atrasada, una economía subdesarrollada, que es parecido al problema que viven los demás países latinoamericanos, ¿no? Es decir, hay una realidad compartida. Nosotros estamos proponiendo que hay que diversificar la economía. No podemos seguir simplemente enfocados en actividades especulativas, en ser un centro financiero o un centro de enclaves comerciales, de importación y reexportación. Eso, quedarse en esas actividades es seguir con los altos niveles de desempleo e informalidad que hay en Panamá. Estamos proponiendo que hay que diversificar hacia la inversión productiva, en industria, en agroindustria, lo que requiere invertir en ciencia y tecnología, ir modernizando nuestra economía, pero también otros campos. Bueno, esto es algo que ya los candidatos ya lo han dicho, ¿no? Diversificarla, pero para eso tú tienes que liberalizar la economía. Más adelante Richard Morales, porque lo que está planteando Richard Morales, que en el debate se viene diciendo, perdón, lo que viene diciendo es que lo que él quiere, o tanto él como su candidata de fórmula, es que ellos quieren que todo pase a medida de legislación. O sea, para invertir acá tiene que pasar por asamblea. Pero bueno, eso lo vamos a verlo más adelante, que lo va a decirlo más. Por ejemplo, el turismo, pero no el turismo de enclaves, sino el turismo cultural, el turismo ecológico, el turismo de experiencias, un turismo anclado en las propias comunidades. Estamos hablando de entrar en la biomedicina, la biotecnología, campos del futuro. Pero además de diversificar la economía, también desconcentrar. Hay que llevar la inversión al interior del país, a las provincias, a las comarcas, que no se quede solamente en el área metropolitana, y hay que democratizar la economía. Democratizar la economía. ¿Dónde escuché eso? ¿Quién lo ha dicho? Nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Ojalá los gobernantes del mundo sean capaces de recoger lo que están diciendo los jóvenes en todo el planeta, que dicen que hay que democratizar de una vez también la economía. En primer Sí, aquellos que no lo conozcan, es Pablo Iglesias. Una vez fue líder del grupo político Unidas Podemos en España, que es un partido que está, bueno, políticamente está muerto, que ha sido absorbido por otro partido, porque le ha ido tan mal que no lograron los votos, y el PSOE tuvo que hacer, bueno, a ver, eso ya es otro tema que no vamos a profundizar aquí, pero el punto es que las medidas económicas que hizo el PSOE con Unidas Podemos ralentizaron la economía y perjudicaron más la vida de los españoles. La tarifa de luz en España es peor que nunca. La gente enciende las velas para así ver en la noche. Pero bueno, no sé por qué, o sea, los discursos son los mismos. También unos hablan de soberanía alimentaria, no lo dice, pero dijo las mismas palabras que todo el mundo de la izquierda dice. Que las grandes mayorías trabajadoras participen en la riqueza que ellos producen con su propio trabajo, que los para invertir. Eso también me suena a otro barbudo alemán que nunca trabajó en su vida. ¿A quién le recuerda? Alguien de nombre Carlitos. Pero bueno. En la población y en inversión productiva. Es democratizar la economía, es diversificarla, es dinamizarla, es desconcentrarla, es avanzar hacia una economía moderna, avanzada, pero también solidaria. Claro, pero eso plantea cambios estructurales, efectivamente, como lo están mencionando, pero puede realizar esas políticas económicas que plantea con un margen, digamos, mínimo de prosperidad para la gente, porque al final la preocupación, entre otras, que tiene la población, es que tengan dinero en su bolsillo, que puedan pagar las cosas básicas que tienen y vivir bien. Es posible eso. Es posible y es el objetivo. El objetivo es prosperidad, prosperidad equitativa, sostenible, generalizada en el país, que cuando midamos el avance, el progreso. Miren, esto ya lo han dicho, prosperidad equitativa, o sea, todos son en igualdad, eso no existe, ya lo intentaron y fracasaron.
porque en una economía siempre hay ganancias y siempre hay pérdidas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La razón por qué América Latina no avanza es porque anteriormente éramos economías autárquicas, luego pasamos por países estatistas de sector público muy grande, o sea, nunca pudimos avanzar como de ser, y luego después de los 90 que el tema de la privatización será otro tema, pero en Panamá fue un tema de concesión, pero bueno, eso lo va a decirlo más adelante Richard Morales sobre ese tema. Pero la razón por qué no avanzamos es porque nosotros bueno, básicamente los políticos, uno, no quieren, porque eso sería acabar con su sistema de feudal que ellos tienen, porque ellos creen que sin ellos el país no avanza, una mentira, pero bueno. Lo otro es que ellos, a ver, tanto también la población tiene bueno, la mayoría no conoce cómo funciona y también nosotros salimos con mentalidad de trabajador, no mentalidad de empresario. No lo digo yo, eso me lo han dicho hasta los profesores de las escuelas, que son viejitos, te lo dicen. Eso nos lo decían siempre. El panameño sale con mente trabajadora, pero no mente de empresario, y por eso se quedan los empresarios de siempre. Eso del país no sea por cuántos rascacielos hay, cuántos centros comerciales de lujo, resorts todo incluido, sino que también vive la gente, que tenga trabajo digno, con salario justo, que tenga acceso a alimento, a educación, a salud, a cuidados, que la energía sea costeable, que tenga agua potable, Bueno, opción de la lo otro, ya lo que viene aquí, ya que me acuerdo, es ya sabes, todo bien, todo gratis, igualdad, equitativo, y ya sabemos cómo terminó Venezuela y Cuba. A ver, creo que era aquí. de todo panameño. Ahora, señor Morales, pero ese tipo de políticas, digamos, que se pueden discutir y ver sus resultados en distintos países. Algunos sectores los asocian con, bueno, a mayor intervención estatal y por tanto eso podría implicar, digamos, asustar un poco a los capitales extranjeros que quieran venir a invertir en Panamá. ¿Cómo plantea, digamos, de su fórmula atraer estos capitales, digamos, tomando en cuenta que se van a tomar estas medidas que de repente podrían digamos, asustarles y no querer invertir en Panamá? Nosotros creemos que necesitamos del mercado, pero no es subordinar la sociedad al mercado, sino poner el mercado al servicio del interés nacional. Eso es lo que yo le estaba diciendo antes. Él quiere que todo pase por asamblea legislativa. Si quieres invertir, debe pasar por asamblea. Así no funciona. El mercado siempre ha existido desde que el hombre, en vez de matarse entre sí, empezó a negociar y a intercambiarse entre ellos. Eso es algo que desde que la antropología dice. El mercado siempre ha estado ahí a evolución de la humanidad, a favor siempre de ella. Los mercados aparecen en Sumeria, o sea, para el mundo de Occidente ahí. Él quiere él quiere cometer el mismo error que todos los estados intervencionistas, estatistas, comunistas hicieron, intervenir en el mercado, y eso es imposible. Se puede, a ver, no quiero tampoco caer en el error de la teoría de la mano invisible, porque descubrí que eso no es cierto. Tú puedes influir, pero tú no la puedes y que cambiarla, hacerle cambio, así como si fuese un coche. No, así no funciona. Y él está diciendo lo mismo que dijeron otros personajes anteriores y terminó en fracaso. Unos la ignoraron, unos intentaron cambiarlo a nuestro favor. No, el mercado, esto lo va a decir más adelante, creo que lo dice más adelante para así continuar. Del interés de toda la sociedad panameña. Queremos que venga inversión extranjera, al igual que tiene que haber inversión nacional, tanto pública como privada, pero canalizarla hacia los sectores que son para beneficio del desarrollo del país. La inversión que está buscando, sobre todo la inversión privada, rentabilidad, una tasa de ganancia elevada. ¿A dónde la encuentra en Panamá? En la especulación con la tierra, la especulación financiera, especulación con la energía, con la basura, con los medicamentos, con las importaciones. Nosotros queremos conducir, orientar
o sea, todo planificado por arriba. No todo es especulación, porque está la teoría de la subjetividad pues, por la escuela austriaca. No todo es especulación. Sí. Capital hacia los sectores productivos de la economía. Que esos Ujú. capitales digan yo voy a invertir en Panamá, yo voy a asociarme en Panamá porque ahí yo puedo obtener buenos rendimientos, pero en sectores que a la vez benefician al país. Que no estemos poniendo el país, poniendo sus riquezas en bandeja de plata a esos capitales, sino que digamos queremos ganar, 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 ganar. Sí, claro, para invertir se necesita una mejor flexibilidad fiscal, mejor sistema de seguridad jurídica y obviamente mayor compromiso. De hecho, hay una ley que se hizo que fue en el 2020, que son las asociaciones público-privadas, que si bien pudo haber sido mejor, pero los sindicatos metieron su mano ahí y eso fue como una reforma tímida. Lo pueden buscarlo en la página de la firma y Casa González Ruiz, que les explica de esto. Aquí habla, bueno, lo que se menciona, lo que hacen, que tanto el Estado como el sector privado invierten en servicios públicos para mejor, porque, a ver, lo que dice Richard Morales, que dice que sobre el agua, la energía, la educación, no es un derecho. Bueno, en mi opinión, no es un derecho, es un servicio. Y tú te vas al que da mejor servicio. Lastimosamente acá también algo que dice que sí es cierto, Richard Morales, es que sí hay un oligopolio, hay un monopolio, la plutocracia, no hay competencia, no existe. Pero también se contradice el propio Richard Morales porque él quiere traer inversión, pero quiere también que el Estado esté presente ahí. O sea, como que, a ver, libre competencia debe haber, pero como que tú quieres inversión, pero tú quieres que también el Estado esté ahí. Si quieres competitividad y al final que el individuo elija el que da mejor servicio, mejor calidad y a mejor precio, perfecto, muy bien. Pero aquí yo siento que hay un conflicto porque ahí dice que, a mentir, así como dijo el entrevistado, hay mucha intervención, pero él dice que quiere traer inversiones, pero también está diciendo que hay que canalizarlo. O sea, como elegirlo a dedo cada que a invertir de que van aquí, pero ¿qué pasaría si yo quiero que abrir una inversión con un capital privado para, digamos, para mi empresa? ¿El Estado va a intervenir o no? Si son para sectores, digamos, de mayor importancia, pero yo también quiero competir, eso es lo que no está en entendimiento acá. Queremos el beneficio mutuo, que vengan los capitales, pero vamos a canalizarlo hacia aquellos sectores que permiten que el país avance, hacia ciencia y tecnología, hacia industria, hacia agroindustria. Claro, eso implica que el país requiere una política tecnológica, eso implica que el país requiere una política industrial, es decir, políticas económicas claras, planificadas para que además el inversor sepa que aquí hay un plan a 5, hay planes quinquenales, planes a Ujú. 10. Tanto los planes de gobierno, a ver, la mayoría no se cumplen, nunca se cumplen. Hacen el plan para así que decir que tenemos una hoja de ruta, pero en verdad, en esencia o en práctica, no lo hacen. Y si supongamos hipotéticamente que lleguen al poder, bueno, poco van a hacer porque, bueno, por diversos motivos. 10 a 20 años y van a tener la certeza Ujú. de que si se asocian, tanto sea con el Estado, sea con otros capitales privados, van a tener la certeza de que esas inversiones se van a realizar dentro de lo que se ha planificado. Eso es lo que ha funcionado en países que han logrado industrializarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, particularmente Corea del Sur, Singapur, China, A ver, Taiwán. sí, sí, olvidé, sí, casi se me va ese país, pero bueno, aquí está lo que quería decir anteriormente sobre la cuestión de China, a ver, y de la industrialización. A ver, en China, con Mao Zedong, obligaron a los campesinos por, a modo de pistola, que dejaran sus granjas para irse a las fábricas. Los obligaron por a punta de pistola. Eso no me parece algo pacífico para nada. Y en Corea del Sur, a ver, lo de China, Corea del Sur, Singapur fueron, no hay que compararlos porque fueron, a ver, fueron métodos muy distintos y ambos emplearon métodos violentos, estatales. De hecho, Corea del Sur yo creo que es un pésimo ejemplo que Richard Morales no debe tenerlo en cuenta porque, o tal vez, no sé si se lo sabe, porque las grandes empresas chinas y surcoreanas como por ejemplo en Corea del Sur, Samsung, LG, etcétera,
Si ustedes lo analizan bien, eso funciona casi igual como empresa estatal china, porque están a servicio del Estado y esas empresas están protegidas por el Estado. Hay un monopolio ahí. Es imposible que una empresa surja como para competir con esa gran. Eso es imposible allá. Y en Corea del Sur están teniendo problemas también de trabajo. Hay mucho desempleo juvenil en Corea del Sur. Y en Singapur, bueno, otro caso muy distinto que se usó, bueno, a ver, en Singapur se usó, yo creo que fue, bueno, tuvieron para deshacerse de los delincuentes, tuvieron que aniquilarlos. Esa es la verdad, ¿no? Sí, no hay mucha libertad individual, pero sí libertad económica, pero bueno, industrialización, a ver, no creo que es ponerlo en esos casos, porque estos casos se usaron de formas, a ver, formas poco, pues, derechos humanos, sinceramente. Es decir, cuando tú ves esas economías del sudeste asiático que han logrado estos niveles de industrialización y desarrollo. Usted mencionaba También los del sudeste de Asia también fueron como casos aparte, ¿no? Casos distintos, pero bueno. algo, digamos, para la discusión, que es lo de la industrialización. Hay algunos sectores en Panamá que plantean de que no es posible industrializar Panamá por la naturaleza económica de cómo se ha establecido la estructura del mercado. Miren, el mayor error de todo esto es que la economía se planifica de arriba a abajo. ¿Quién beneficia, el Estado o la gente? Ya lo he dicho ya un millón de veces, lo voy a decir diciendo adelante. Esta economía, este plan es para quién? Para el Estado, para nosotros. Porque lo que quiere el Estado es que recaudar más fondos para servicios públicos. Háganse la idea, porque el Estado no crea nada, no crea en verdad empleo, porque son trabajos totalmente temporales, que en 5 años ya se pausa porque el otro gobierno no le gusta y se dedica a hacer otra cosa y ya. Así es, porque el que más provee empleo es el sector privado, siempre ha sido así. La pandemia fue un gran ejemplo. En el encierro, la economía cayó porque todas las empresas privadas estaban cerradas, cerradas, y eso era lo que más movía la economía. Además, no es necesario industrializarse. Suiza, Austria, no tienen salida del mar y no tienen recursos. Además, los países escandinavos no tampoco tienen nada, no tienen recursos minerales. Y antes del estado de bienestar, antes que la izquierda llegara, ya eran países ricos. Gracias a la ética de trabajo, valores y un mayor respeto y liberalización de la economía y de la propiedad privada. Si bien es obvio que es un poco, pues, claro, claro que en el caso, porque claro, las bases sociológicas son muy distintas a la de Europa con América, especialmente en Hispanoamérica, pero podemos identificar los puntos que nos tienen en conexión mutua y así ponerlo en práctica. No es necesario la industrialización. De hecho, aquí hay pequeña empresa, perdón, pequeña industria aquí. Muy pequeña, así micro, pero es grande así, pero ¿para qué? De hecho, la propuesta de Maribel Gordón que yo les dije que me encantó, que estaba muy bien, era fortalecer el sector agropecuario, que no es necesario inversión pública, también necesitan de inversión privada también, para convertir a Panamá en una potencia agropecuaria. De hecho, en los años 40, Panamá ha sido el mayor exportador de arroz del mundo en aquel entonces. Eso me ha contado una vez el profesor de sociología, que el sector agropecuario está de capa caída desde el gobierno de Varela y no ha podido levantarse. En Panamá. No sé si comparte esa opinión y en tal caso, digo, ¿se plantea algún tipo de desarrollo industrial en Panamá dentro de sus propuestas? El desarrollo industrial en Panamá tiene que ser estratégico, tiene que ser planificado. Es claro que el mercado interno panameño es pequeño y eso establece ciertas limitaciones. Panamá no es Brasil, Panamá no es México, no es China, pero ahí es donde lo estratégico es insertarse primero en cadenas de valor existente. Tú puedes insertarte en eslabones específicos de estas cadenas de valor a nivel global y eso implicaría establecer estratégicamente en qué eslabón puede uno insertarse y cómo lograr subir en la cadena de valor hacia eslabones cada vez más complicados. Eso significa que tienes que orientar inversión pública hacia investigación científica y tecnológica, pero también transferencia tecnológica. En la medida que tú estás invitando a capitales extranjeros a venir, que los que queremos que vengan, a la vez
de los que queremos que vengan. Ellos van a decidir. Claro, la seguridad jurídica es importante, pero señores, ¿a quién? Porque también los candidatos también te dicen lo mismo. Queremos que vengan estas tales personas, porque me imagino que ellos negocian el contrato, ¿no? Ellos siempre negocian, no nosotros, ¿no? No es la comunidad en Cerro Viento, no es el municipio de Atalaya, que yo pienso que debe ser más descentralizado, que decidan qué economía quieren ser. No todo tiene que ser decidido desde la capital, que ha sido el mayor problema. Un país centralista en lo económico y en lo cultural, tristemente. Ley de descentralización, sí, existe, pero es un chiste. Y hasta inconstitucional, porque si ustedes se leen, creo que es el artículo 1 de la Constitución, dice que Panamá es una república unitaria, o sea, centralista. Así que no tiene sentido. Establecer bajo qué condiciones. Queremos que inviertas en Panamá, vas a obtener retornos favorables, pero a cambio queremos tecnología. Esa es la fórmula nuevamente que utilizaron distintas economías asiáticas. Y eso permite que Ya les había dicho que, a ver, tampoco es, también la cultura asiática es muy distinta a la hispana, así que compararlos hay que tener mucho cuidado, como ya les dije, tanto en países escandinavos, asiáticos, americanos, porque las culturas también sociales fueron distintas. De desarrollo tecnológico, ¿eso cómo sería? Porque hay algunos candidatos que están diciendo de que van a establecer a la ciudad de Panamá como una especie de Silicon Valley Sí, a ver, ¿ves? Que todos dicen lo mismo. Sí. panameño. Eso no es porque, bueno, estamos en campaña y todo el mundo puede decir lo que sea, pero ¿cómo lo plantearían que sea creíble, real, en una propuesta concreta y efectivamente cómo eso va a impactar en los empleos? Que ese es otro punto que la gente está buscando. ¿Qué van a proponer los candidatos en materia de empleo, tomando en cuenta la situación que tiene el país en este momento? sí, estamos proponiendo desconcentrar la inversión para que se puedan generar estos polos de desarrollo en distintos puntos del país. Eso implica planificación para lograr establecer cuáles son las ventajas o los atributos de cada región que lo hace más propicio, sea para la inversión en la agricultura, según las características del suelo, pero también lograr, y esto implica que para lograr esos polos de desarrollo hay que integrarlos con la zona de tránsito, con el área de Panamá y Colombia. Eso implica inversión en infraestructura logística para lograr interconectarnos. Sí, mire, para hacer todo esto primero tú tienes que mejorar la conectividad de las regiones. Este es un mapa. Esto antes eran las líneas importantes de rutas durante la colonia española, cuando éramos España. Miren, del Pacífico al Caribe, del Caribe al Pacífico. Pero después de eso, la corona quería más control, más centralismo y dedicó todo acá para tener más control. Y esto han sido como proyectos, bueno, ideas de una mejor ruta, porque la propuesta de que mencionó Rómulo Rux de volver a esa idea de un metro, aunque eso de los trenes yo no sé si es necesario, porque hay gente que dice que ya lo de los trenes ya es algo del siglo XIX, que es mejor a tener autopista para así, que dicen que es mejor inversión, aunque no estoy seguro, no en temas de ingeniería y logística no soy tan experto, pero sí, lo que sí sé es que hay que mejorar la conectividad, porque la carretera que tenemos, que es solo una, que conecta de Panamá a Chiriquí, de Panamá a Darién, nos tarda mucho tiempo. De acá de Panamá a David son 6 horas y media, y eso es algo que no, bueno, nunca fue. Ahora es de que están de que, bueno, pero de que de la salida de Panamá a Panamá Oeste de colocar 6 vías para sí, pero claro, sí, para llegar al oeste, pero las provincias y el resto para que lleguen más fácil a la capital o de la capital al interior. Y si dice diversificar la economía, sí, algo que tiene razón todo el mundo, hay que abrir más la economía, pero primero hay que mejorar la logística, hay que mejorar esto.
verdaderamente, que no sea más caro enviar un contenedor de Chiriquí a Panamá que de Panamá a Europa. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental con los otros, con otras candidaturas que están hablando algo que parece similar? Ellos están hablando del viejo esquema de los hubs, esta idea de simplemente pones la tierra a disposición y dices voy a exonerar de impuestos todo el que se ubica ahí, y en verdad lo que estás haciendo es un esquema de bienes raíces, que empresas establezcan. Bueno, sobre eso no creo. Bueno, Grisha Mora es politólogo, pero no economista. Las zonas francas son zonas libres de impuestos, donde tú puedes, claro, y eso se necesita permiso del gobierno. Tú vas al MISI y todo siempre pasa por permiso estatal, siempre. Ajá. Pero esos temas yo creo que en las zonas francas, aunque no lo crean, tenemos muchas, pero la que más rinden, bueno, o que rendían porque después de la crisis de Venezuela, porque lo que más iban a la zona libre Colón eran venezolanos, pero después cuando el chavismo llegó al poder, la zona libre Colón ha ido pues a capa caída, porque siempre dicen que lo que mueve más la economía es el canal, la zona libre. No es algo que digo yo, pero para descentralizar más tienes que abrir mucho más puestos y es zonas más francas y como ya lo dije anteriormente, más sitios estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Ahora vamos con... Ah, sí, creo que acá... sus oficinas, pero que eso no Sí, genere empleo. Nosotros estamos estableciendo que es importante la inversión pública, que el Estado tiene que asumir un papel protagónico en el Estado como empresario siempre ha sido un fracaso. Como muestra de eso, lo ha dicho el propio Jesús Huerta de Soto en su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Aquí en este libro ya lo he dicho que el Estado como empresario es un fracaso. Inversión pública, sí, pero ¿de dónde sale esa inversión pública? Del erario público, o sea, de los impuestos, nosotros. O sea, mucho gasto público, mucho dinero. Porque en países en América del Sur, en Europa, eso cómo se financia con impuestos, suben impuestos. Aquí ellos nunca lo van a hacer porque si ellos suben impuestos, eso es como declarar guerra civil, nunca lo van a hacer. Es más fácil pedir préstamos internacionales, pero eso nos deja más en deuda, nos endeudan a nuestro nombre. Y sobre el monopolio, bueno, olvidé decirles, pero en temas de monopolio y competencia, porque aunque no lo dice, pero el Estado lo permite, no hay, o sea, esto de los monopolios es porque el Estado lo permite. Aquí Murray Roth va sobre monopolio y competencia también. Para aquellos, yo lo voy a subirlo ya después. Bueno, lo estarán viendo ahí en el índice de suscripción. lograr que esos polos se establezcan. Y eso además le genera certezas a la inversión privada de que el propio Estado está apostando a eso. Y eso implica además, otra diferencia con las candidaturas, planificación. No es simplemente crear nuevas zonas económicas especiales de manera improvisada. Es en función de un plan a futuro. Ahora, ¿cómo planteamos generar empleo? Bueno, la zona franca no es, el Estado no lo decide crear, no lo hace. Siempre es el sector privado. Ejemplo, urbanizaciones como Puerto Norte quieren abrir su propia zona franca allá. Siempre son ellos. Es la iniciativa privada que más los mueve. No, nunca es el Estado. Porque, a ver, los políticos no son de mentalidad empresaria, son mente más política. Empleo se genera a otros candidatos que plantean que es simplemente el sector privado, es la inversión. Esa inversión puede ser pública, puede ser privada, puede ser mixta. Es poner el capital para usos productivos. Y especialmente además para los jóvenes. Estamos hablando que actualmente el INEC, es una cifra reciente, el desempleo juvenil está por el 29%. O sea, estamos hablando de que mucha gente incluso termina de estudiar y no tienen acceso a empleo. Bueno, a trabajar, ojalá de lo que pudiera haber estudiado, pero ni siquiera un empleo decente. ¿sí? Y ahí estamos planteando la inversión en sectores productivos que genere empleo tanto para los jóvenes en particular, ese alto desempleo, de todo el desempleo. Como ya le dije, la empresa privada genera más empleo. El Estado no lo hace. Y si lo hace es porque son temporales. Nunca eso es como algo sostenible a futuro. De corto plazo sí, pero a largo plazo no lo es.
desempleo del 54% entre los jóvenes, porque ese es empleo, esa es inversión que logra generar esos empleos de calidad. Ahí entra nuevamente ese papel del Estado en dinamizar esa inversión, en asegurar que se den esos sectores productivos. La industria en Panamá es aproximadamente el 5% del PIB, la agricultura está alrededor del 2%, hay que elevar esa inversión, pero también estamos apostando a lograr una economía más solidaria, más democrática. Esto implica esquemas cooperativistas, cooperativas. A ver, aquí es donde quería llegar, sí. A ver, las cooperativas ya existen desde hace mucho tiempo. Incluso hay leyes. Aquí está la ley número 17 de las cooperativas. Ya existe, ya existe. Y yo no entiendo por qué tanto Maribel y Richard Morales hablan de esto. Las cooperativas sí, están muy bien, excelente, pero que las cooperativas son voluntarias. Voluntarias. Ellos lo quieren pasarlo como que tienen que ser obligatorios. O sea, que el Estado coacciona al otro y obligarlo a que sea una cooperativa. No, es voluntario. Si queremos hacer una cooperativa, mi comunidad y yo, perfecto. Pero nadie nos tiene que coaccionarnos a hacer una cooperativa. El Estado no puede hacer eso. Algunas de las empresas más modernas en el mundo son cooperativas, algunas que a la gente incluso le sorprende. Esto implicaría que cuando hablamos de turismo, hablemos de cooperativizar a los jóvenes, a los trabajadores en comunidad. En la caja sin aplicar estas medidas. El número de cuotas descartan, digamos, a candidatos de que vaya a llegar al poder. Un punto clave en el próximo quinquenio. Ya Cualquier sé. gobierno que vaya a llegar al poder Vamos a cerrar con este último tema. van a subir la situación de la caja. Varios candidatos de presidencial ya han adelantado que están dispuestos o que no descartan, digamos, aplicar medidas paramétricas, es decir, aumentar la de jubilación, el número de cuotas. Ustedes han planteado que eso no va a ser. ¿Es posible enfrentar el problema de las pensiones en la caja sin aplicar estas medidas? Sí, es posible. Ahora, lo que no es posible es poner las pensiones de los panameños, de los trabajadores, en manos de quienes buscan especular con ellas, los banqueros y financistas que quieren hacer dinero con la caja, con las pensiones de los panameños y lograr garantizar las pensiones como un derecho. Nosotros estamos planteando que la pensión es un derecho humano, que no debe ser para el negocio de unos cuantos. Estamos planteando que que no deben aceptarse ningún tipo de medida paramétrica, que es lo que quieren los sectores del gran empresariado, estas medidas paramétricas y que se le entreguen todas las pensiones para el negocio de especular con esas pensiones en las bolsas de valores como si fuera un casino. Nosotros estamos planteando el sistema solidario, beneficio definido y lograr pensiones que permitan cubrir el costo de vida, pensiones humanas, dignas. Actualmente, con esa tasa de reemplazo, un 60% en el sistema que fue destruido, demolido por el gobierno de Martín Torrijos con la ley 51 del 2005, del que fueron cómplices todos los partidos y todos los demás candidatos. A ver, esto yo siempre lo he investigado. No recibí mucha información, para serles sincero, bueno, dado mis recursos, pero bueno, no importa, de lo que esto siempre ha hablado mucho todos, Sontras, el empresario, profesor, bueno, no escuché tanto de profesores, pero sí de amigos que profesores dijeron tal, esto, y cada vez que yo leo la ley de 51, aquí está, lo pueden buscarlo en la propia ley 51, me parece algo normal porque la diferencia, cada vez que yo le preguntaba a parientes, era que la diferencia era que subieron las cuotas y la edad de jubilación. Ese fue el cambio que hizo el gobierno de Torrijos, pero porque cuando yo les decía si era un sistema de reparto o solidario, porque eso es algo que yo no entendía bien todavía, ellos me decían que en esencia sigue siendo solidario. En esencia sigue siendo solidario, pero ¿qué es solidaridad? La gente repite eso un millón de veces y yo no siento que es lo mismo cuando le dicen a aquella persona que es fascista o a aquella persona que es neoliberal, como que lo dicen tantas veces, pero de verdad no saben qué es eso, como que ya pierde totalmente el significado, porque solidario es algo voluntario también. ¿Solidario en qué sentido? Porque dicen que las cuotas ya, o sea, el único cambio fue que aumentaron las cuotas, porque está, a ver, en el sistema de pensiones está el régimen de invalidez, vejez y muerte,
que es un sistema de reparto administrado por la Caja de Seguro Social, donde los trabajadores activos contribuyen con un porcentaje de sus salarios para financiar las pensiones de los jubilados. Ok, es un sistema de reparto la primera. Luego está el régimen de ahorro individual, que es que permite a los trabajadores contribuir de manera voluntaria a cuentas individuales de ahorro para su jubilación. Y lo otro está las pensiones privadas, o sea, es como un sistema algo abierto, ¿no? Tampoco tienes que asociarte con la caja de seguro social. Bueno, porque yo creo que el trabajador independiente no se asocia, no, o tal vez sí, o tal vez no, porque yo no siento que personas no están aseguradas a la caja de seguro social, porque otras prefieren manejar su propio dinero así, porque, bueno, el sistema de reparto en todo el mundo ha sido un total fracaso, sinceramente. De hecho, hay un video, les voy a enviar un video sobre el sistema de pensiones que de este canal que le estoy poniendo arriba, que habla sobre eso y me pareció muy interesante y esto lo compartía siempre con papá. Pero bueno, estos son tipos de sistemas, ¿no? Pero muchos han dicho, hasta estudiantes, yo me acuerdo, en materia de clase, de, de un estudio que hicimos, bueno, no fue un estudio así, pero sino que fue materia para una clase, de una materia de clase de la universidad, de que, como por ejemplo, las problemáticas, yo hablé de las pensiones y otros hablaron de eso, que muchos dicen porque, a ver, dicen que no habrá fondos para tal año. Los políticos dicen eso, o sea que significa que están repartiendo las ganancias, porque eso es lo que yo estoy entendiendo, pero la gente me dice que no es un sistema de reparto, es un sistema solidario, por diversos motivos, porque yo no se queda en los datos, sino que, por ejemplo, en esencia sigue siendo solidario, dicen, porque dicen que el reparto implica que sea igualitario. Pero ya vimos que el sistema de invalidez y vejez es un sistema de reparto, pero los demás sistemas no lo es. Pero para el resto parece que, a ver, ejemplo, yo aporto en proporción a mi ingreso, no a lo que uso en el sistema. Esto se traduce que si yo gano, digamos, $5,000, aporto en base a esos 5,000, aunque solo lo use yo o no lo use siquiera. Pero la persona que gana 600 aporta en base a ese salario y seguramente lo usa más y tiene más beneficiarios que yo. Mm, Eso es lo que dicen, ese es el ejemplo que siempre ponen, pero eso me cae más cuestiones a mí. Si son más expertos en esta materia que yo, que hice lo posible para investigarlo, lo pueden dejarlo en los comentarios y así decirlo, pero a lo que va Richard Morales, y de hecho la ley yo me parece normal, aquí está, yo creo que aquí está, ay, me pasé la de, aquí está, pensiones por invalidez y vejez, aquí lo dice, artículo 176 al 178, no sé, dicen que no es reparto, pero creo que cabe ver en las distintas cuestiones, porque yo creo que obviamente no es un inválido y tampoco no lo, porque yo creo que, bueno, no sé, lamento mucho decirlo, pero este es un tema muy complicado de las pensiones y yo creo que, bueno, no creo que, bueno, ya el entrevistado se lo preguntó a Richard Morales y y yo lo he ya contestado, así que el sistema que está diciendo Morales, este reparto, ya lo dijimos, ya lo discutimos, pero bueno, estos en mayoría, ya el resto ya es como ya no, ya no, fueron los temas de importancia de esta entrevista que le hicieron a Richard Morales en la Estrella de Panamá. Y bueno, estas fueron mis opiniones. Ustedes pueden, claro, verse el video, está completo, está en YouTube, pueden sacar sus propias conclusiones, pueden comentarlo. Así que muchas gracias por ver este análisis, nos veremos más adelante. Así que para el análisis de los debates voy a estarlo junto con otra persona, así que va a ser un tema muy divertido. Lastimosamente no podemos ver el plan de Maribel Gordón, pero que estaba ahí en el Tribunal Electoral cuando recogía firmas, pero bueno, no se puede, así que muchas gracias por haber visto. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita y nos veremos pronto.